Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com. Hola amigos de Éxito en la Familia, ya es viernes, estamos ya muy contentos porque la semana ya está terminando y está por empezar el fin de semana. Hemos pasado una bonita semana todos aquí en compañía de ustedes y estamos contentos por lo que Dios ha estado haciendo. Espero que tu vida haya sido bendecida mucho esta semana y sobre todo que puedas haber empezar a implementar la cultura del reino de Dios en tu hogar. Así es, ánimo todo, sí se puede. Es mejor, créeme, así hacer los cambios que son necesarios porque sí tenemos que cambiar, tienes que cambiar el reino, ¿no? Y cambiar de cultura y va a haber algo de esfuerzo en eso, pero está increíble y queremos invitar a todos que están escuchando hoy a caminar con nosotros en eso, de hacer este cambio y empezar a adaptar lo que es la cultura de Dios y su reino. Entonces, bienvenidos todos que están escuchando hoy. Si es la primera vez que están con nosotros en esta semana, estamos viendo lo que es cambiando la cultura dentro de nuestras casas para alinearlo con la palabra de Dios y ver lo que es la recompensa de eso, ¿no? Lo que dice Romanos 14, 17. Así es. ¿Quieres leerlo? 17, no, 14. 17, es 14, 17. Sí, ¿verdad? Y habla de que el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es realmente lo que queremos implementar en nuestra vida. Queremos implementar en nuestra familia también justicia, paz y gozo. Tenemos que tener gozo en lo que estamos haciendo, pero no podemos tener gozo si no hay paz. Y si las cosas están siendo injustas, tus hijos, tu familia se va a sentir mal, por lo tanto no se les va el gozo. Y entonces ya vimos que la cultura de este mundo pues no nos da realmente lo que estamos buscando. La cultura religiosa también no nos ha dado. De hecho, mucha gente ha sido herida por la religiosidad. Y número 3, la cultura política pues está muy vaga. O sea, realmente la política no fue realmente hecha para poder crear una cultura en tu casa, sino simplemente para implementar las reglas y las normas que la misma sociedad pone juntas y las lleva al gobierno para que pueda el gobierno gobernar. Por eso se llama gobierno, ¿verdad? Gobernar de acuerdo a las leyes estipuladas por la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues queremos tener una cultura del reino de Dios. Ahora, es muy interesante entender que venimos de otras culturas. O sea, no podemos pensar que nuestra vida va a ser diferente si no cambiamos nuestra manera de pensar. Y eso es lo que pasa cuando otras personas llegan de otros países a otros países y se enfocan, se ven con otra cultura. Tienen dos opciones: o mantener su cultura dentro de esa cultura y entonces se sienten como bichos raros dentro de la cultura, o adaptar la cultura. Y es lo que está pasando mucho en este país. O sea, este país siempre ha sido muy abierto a otras culturas, pero ahora tenemos un problema que ahora queremos o quieren implementar la cultura de otros países en este país, cuando este país está basado en la libertad de expresión, en la libertad de la religiosidad, de la religión, y ahora como que tenemos que ser todos iguales o no somos iguales. Entonces, pues eso no está bien. Pero entonces, ¿qué hacemos ahora? O sea, el único enfoque que nos queda, si queremos impactar a este país, tenemos que impactar nuestra familia. Sí. Y ahí es donde empieza todo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas? Leímos un versículo ayer que me gustó mucho. No sé, lo vamos a leer otra vez ahorita en este momento, que es Romanos 12:21, que dice: no dejen que el mal los venza. Más bien venzan el mal. Pero fíjate qué interesante, amor. No dice venzan el mal con el bien. Dice venzan el mal haciendo el bien. Entonces, hay dos cosas, y nos fuimos ayer con este pensamiento, que son importantes para nosotros poder implementar la cultura del reino de Dios en nuestro hogar. Que es, una es no dejar que otra cultura invada nuestro hogar y hacer el bien. Entonces, ¿qué sería hacer el bien? O sea, ¿cómo podrías desarrollar el bien? ¿Qué se te viene a la mente que son cosas buenas? Porque el bien viene de cosas buenas. ¿Robar está bien? No. No. Ok, entonces, no robar. Por ejemplo, los 10 mandamientos es un concepto claro de eso. Pero el problema
que tenemos es que para poder hacer bien los 10 mandamientos necesitamos tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros para que pueda transformar nuestra manera de pensar, porque por nuestras propias fuerzas... Esa es la clave. Así para poder... Para poder... Aquí Cristian se le trabó la lengua. Para poder vivir la cultura de Dios necesitamos el Espíritu de Dios. Es imposible. Ay, pero tú lo dijiste primero, lo estoy repitiendo, pero sí. Es cierto. Para poder implementar la cultura del reino de Dios en nuestra vida necesitamos al Espíritu Santo. Y luego todo es diferente, porque si no, la cultura de Dios se convierte en esa cultura religiosa, que es una cultura de miseria. Así, y people, ya soy tan bilingüe hablando de mi cultura. The people piensan, así, la gente piensa que eso es el cristianismo, ¿no? Pero no, y como tú dijiste, el de toma tu cruz, me hizo pensar mucho, ¿no? Porque Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Y el contexto de eso, obviamente, está hablando con sus discípulos y él está prediciendo su propia muerte, diciendo que algunos de ustedes van a morir también literalmente como mártires. Y es un llamado a eso, a sus discípulos. Y no todos tenemos ese mismo llamado, pero a ellos sí. Pero el otro aspecto de eso es negarse a sí mismo y tomar la cruz. Pero Jesús no se quedó en la cruz y no está esperando que nosotros seguimos arrastrando su cruz tampoco. Entonces la cruz te lleva a Él. Cuando te mueres a ti mismo, aceptas a Jesús. Pero después de eso hay resurrección y hay resurrección dentro de nosotros, donde ya vivimos en el gozo de la vida eterna, empezando aquí. Y eso no se queda ahí en la cruz todo. Tenemos que vivir en su resurrección. Así es. Y bueno, es que eso viene del pensamiento, por ejemplo, que decimos que todos somos pecadores. Pero en verdad todos somos pecadores o todos fuimos pecadores. Porque si Cristo vino a morir por nosotros y vino a rescatarnos y vino a darnos una vida nueva, Dios no nos llama, yo no veo en la Biblia que alguien me muestre que Dios nos llama pecadores, Dios nos llama hijos de Dios, santos, apartados para Él, nueva criatura, todo lo viejo ha pasado. Entonces, cuando alguien sigue implementando que tu vida a través de después, que puedes pecar, sí. No digo que ya no pecas. Ya no es tu identidad, pero no es tu esencia. ¡Tilín, tilín, tilín! Otro, ya no es tu identidad y tu esencia. Exactamente, o sea, tenemos que una parte de la cultura, una de las esencias de la cultura del reino de Dios es que ya no eres lo que eras. Entonces, algo que el diablo siempre viene y nos dice es que tú sigues siendo el mismo que antes. Y no, quizá tu mente sigue pensando como antes, pero tú ahora tienes el derecho de no ser como antes. Exacto, eso es súper importante. Y esa es la libertad que Dios nos da, que en su reino podemos decidir ya no ser como antes. Podemos tomar la iniciativa de cambiar. Por eso dice aquí lo que estábamos leyendo, ¿verdad? En Romanos 12:21, que dice, no dejen que el mal los venza. O sea, antes el mal te vencía porque no tenías control sobre él, porque eras esclavo de este mundo. Pero ahora ya no tienes que. Entonces ya no te tiene que vencer, ya no tienes que vivir de esa manera. Y es como, por ejemplo, cuando una persona vivía bajo la esclavitud de un tipo de gobierno, de religión, y que no podía hacer ciertas cosas, luego se cambia de país, vive bajo otra influencia de gobierno y ya no está sometido o sometida a hacer esas cosas, y entonces ya no las puede seguir haciendo, pero ya no tiene que hacerlas. Exacto. Entonces es igual con nosotros. O sea, cuando nosotros implementamos la cultura del reino de Dios aquí, lo primero que tenemos que entender es quiénes somos. Exacto, ya no somos esclavos a ese pecado. Podemos decidir a no hacerlo. Entonces, a veces, desde ahí empezamos a veces mal, porque le decimos, Señor, ayúdame a dejar de hacer esto, ayúdame. No, Dios ya te ayudó, Dios ya te dio el derecho de poder ser libre. Ahora tú lo tienes que dejar de hacer. Eso es súper importante. O sea, dice, no dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Entonces, lo que nosotros hemos platicado muchas veces, y lo hemos platicado aquí en el radio y en la iglesia, es empezar a actuar en el espíritu opuesto. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender cómo funciona el espíritu opuesto. Te iba a preguntar así prácticamente cómo podemos traducir esto en nuestros hogares, ¿no? ¿Cómo podemos caminar en el reino dentro del hogar?
Y es empezando a implementar la cultura del reino. Por ejemplo, en Gálatas 5, ¿verdad? 21 habla de los frutos del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Una cosa que es importante, dice, no hay ninguna ley contra estas cosas, no hay ninguna cultura, no hay ninguna situación que pueda controlar esas cosas, porque el Espíritu de Dios, dice también, donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y entonces, o sea, estas cosas son nuestras y ya no tenemos que vivir de esa manera y pensamos que, o sea, decimos el amor, paz, paciencia, pero la verdad es que el amor es el resultado de vivir una vida de respeto, de pureza, de fe. Queremos empezar con el amor, pero ¿cómo vamos a poder amar si no sabemos amar? Si tenemos odio en el corazón. ¿Cómo podemos amar si tenemos desconfianza? ¿Cómo podemos amar si tenemos celos? ¿Cómo podemos amar teniendo todas estas cosas en nuestra vida? Primero tenemos que ser liberados de todo eso, sanados de todo eso, restaurados para poder realmente empezar a vivir una vida en abundancia, de acuerdo a Juan 10:10, que es lo que Jesús vino a prometer a darnos. Dice, o sea, yo no vine, ¿verdad? Yo no vine a matar, robar, a destruir. Eso vino el diablo. Entonces, cualquier cosa que esté pasando en tu vida, que esté haciendo robo, muerte o destrucción, no es de Dios. Y la cultura religiosa dice, bueno, Dios está haciendo esas cosas para enseñarte algo. Dios está haciendo esas cosas para mostrarte algo. Y entonces ponemos a Dios como el malo de la película. Cuando Jesús dijo, yo no vine a eso, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces Dios quiere transformar esas cosas que están pasando negativas en la vida de tus hijos, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas y convertirlas en justicia, paz y gozo. Y entonces empieza por haber respeto, empieza por empezar a introducir la palabra de Dios en tu hogar, empieza por orar juntos, empieza por implementar lo que Dios quiere que hablemos. Pero si tú no tienes idea de eso, jamás vas a poder entenderlo. Y por eso es importante ir a una iglesia que tenga los principios del reino de Dios, que los implemente. No quieres estar en una religión, quieres estar en una nueva cultura, una cultura del reino. Vamos a ir a una pausa, no te vayas, estás aquí en Éxito en la Familia. Amigos, ya estamos aquí de regreso y estamos ya en la parte final, la recta final de esta serie. Y estamos diciendo, ok, ¿cómo implemento el reino de Dios? Bueno, creo que hay varias cosas prácticas. Pero uno es escuchar más del reino de Dios. Y por eso creo que, ¿dónde escuchas? Pues en la iglesia. Cada cultura tiene su educación, ¿no? ¡Tilín, tilín, tilín! Cada cultura tiene su propia educación. Qué lindo, no era para tanto. Pero bueno, yo estoy emocionado con mi campanita aquí que me regalaron. Mi timbre. Pero es cierto, o sea, cada cultura tiene su propia forma de dónde aprender. Entonces, tú tienes que encontrar, y eso es muy importante, amigos. Y digo, el que esté en contra de esto realmente es porque está jalando para su propio reino. Pero una persona que está buscando más del reino de Dios tiene que ir a donde se predica el reino de Dios, no una religión. Entonces, tú puedes ir a varias iglesias. Tú puedes ir a varias iglesias y checar ¿qué cultura se está implementando? Si es una cultura religiosa o es una cultura del reino de Dios. Y hay muy buenas iglesias aquí en el Metroplex que imparten el reino de Dios, pero también hay otras que no tanto. Entonces, yo les animo y nadie se sienta culpable. Y lo hablo por la misma gente que está en nuestra iglesia, que son libres de poder checar. O sea, no se sientan culpables si sienten que no están encontrando lo que es el reino de Dios. Porque, ¿cómo sabes si estás encontrando el reino de Dios? Si hay justicia, si hay paz y si hay gozo en tu hogar. Sí. Si no hay esas tres cosas en tus hijos, en ti, en tu esposo, o sea, algo está mal. Algo no está bien. Y tienes el derecho y tienes solamente una vida para poder encontrar realmente el reino de Dios. Entonces, los libros también, hay muy buenos libros que puedes leer. Así hay conferencias donde puedes ir. Así también para aprender más. Y yo sé, y yo estoy totalmente de acuerdo que la palabra de Dios es eje, ¿no? Sí, es central. Eso tiene que ser Pero primero. te voy a decir algo también muy importante. La gente no sabe cómo leer la palabra de Dios. Y aprende a leerla religiosamente. Y empieza o sea, todo, tenemos que tener mucho leer cuidado. sin entendimiento, así nada más leer para cumplir y palomita. Ya lo leí, pero no apréndete entendí apréndete el versículo. Pero pues se lo aprenden, pero no lo implementan, no sabe cómo funciona. Entonces, ¿de qué le sirve saberse todos los versículos?
La palabra de Dios tiene poder en sí, es increíble, pero una cosa que es clave es hay que creer la palabra. Como que sí tiene mucho valor memorizar la palabra y cuando mis hijos eran chiquitos yo los puse a memorizar y tiene valor, tiene que meter la palabra de Dios dentro de ti, pero en igual manera tenemos que esforzarnos y enfocarnos tan igual de memorizar que creerlo, porque no tiene valor si no hay creencia atrás. Así es, eso es sumamente importante. Entonces, pero para creerlo, voy a ir un paso más atrás, amor. Para creerlo necesitas vivirlo. Entonces, Sí. o sea, la gente dice, ok, sí lo quiero creer, pero ¿cómo lo crees? Como dijo Pablo, o sea, el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. O sea, no solamente cuestión de palabras, sino de poder. O sea, la palabra sin el poder de Dios atrás es nada más religión. Entonces, los jóvenes, la gente, tú y yo, queremos ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas y ver los cambios que el reino de Dios promete. Dice en 1 Pedro 3 que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. 1:3. Que todo lo que necesitamos para vivir en una vida de acuerdo como Dios quiere. Entonces, si Dios te ha dado todo lo que necesitas, ¿por qué no estás viviendo una vida como Dios quiere? ¿Por qué no estás porque no has implementado la cultura del reino de Dios en tu casa? Entonces, número 1, no te dejes vencer por el mal. Lo que estábamos viendo. O sea, en Romanos 12:21. O sea, no te dejes vencer. O sea, tienes que cerrar las ventanas, tienes que cerrar la puerta, tienes que tienes que prepararte de no ser tan ingenuo de dejar entrar todo a tu casa. Si vas a mandar a tus hijos a la escuela, tienes que prepararlos de antemano y decirles lo que nosotros creemos como hijos de Dios. Yo sé que te van a decir esto en la escuela, pero nosotros creemos esto. Sí. Entonces dice, Señor, no te pido, Jesús, la oración de Jesús es, no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, no es que nos tenemos que ir a vivir una montaña como algunos lo han hecho, ¿no? No te puedes escapar de este mundo, pero más bien no se trata de escapar, se trata de ser influencia en este mundo. O sea, muchos cristianos han tomado la actitud de aguantar, como que esconderte, aguantar hasta que ya el Señor venga, ¿no? Yeah. No, o sea, no se trata de eso, se trata de influenciar, de ser esa luz, porque la gente está buscando una respuesta. A veces a nosotros nos cuesta tanto trabajo compartir a Cristo porque no tenemos una respuesta en nuestras propias vidas. Entonces, ¿cómo vas a poder expresarle algo a alguien que no tienes? ¿Nomás de palabra? Es como, se me viene a la mente el ejemplo del profesor que está enseñando finanzas en la universidad y está quebrado. No tiene un impacto realmente en la vida. Por eso, o sea, que tiene más impacto un empresario que ha caminado el proceso y que ahora tiene un éxito financiero y que te puede decir cómo lo hicieron otros. O sea, esos conceptos de coaching están interesantes, están padres, pero sin el testimonio atrás, no tiene tanto impacto. O sea, tú le puedes decir a una persona qué hacer, pero si tú no lo has vivido y no tienes el éxito atrás, entonces son palabras huecas. Es seguir experimentando. Y el reino de Dios no se trata de experimentar nada más así, se trata de vivirlo y caminar el resultado. Y ser intencionales en eso de operar en el espíritu opuesto. Cuando ves en tu casa que las cosas están saliendo de control, que ya no hay paz, que hay que parar al mundo y decir, ok, párale todo, eso no está bien, no vamos a permitir que seguimos en ese pleito, porque mi casa va a ser una casa de paz y de gozo. Entonces vamos a resolver esto ya. No podemos darnos el lujo de dejar correr las emociones y lo que se siente bien en el momento, ¿no? Pero para decir, ok, vamos a operar ahorita en paz, cada quien va a tomar un break, cada quien a su esquina y luego vamos a regresar y hablar de esto y resolverlo, pero en paz, no de gritos, no de insultos, así como tomar esos pasos prácticos y ser intencional en eso con nuestros hijos y en nuestros matrimonios y todas las relaciones en casa. Entonces, creo que uno de la cultura del reino de Dios importante, amor, vamos a poner 6 puntos o 5 puntos rápido, pero es respeto. O sea, en el reino de Dios hay mucho respeto. Dios jamás nos forza a algo. Hay respeto por los demás. Dice que seamos humildes, que nos sirvamos unos a otros y
Y creo que el respeto está en eso, en servirnos unos a otros. Paz. 1 de Pedro 5, si alguien está luchando con eso. Así es, paz. O sea, mantener la paz. La paz tiene valor sobre todas las cosas. Si algo está robando tu paz, déjalo, sácalo. O sea, no lo hagas. No te metas en un problema, una circunstancia. Pero si es tu marido, no, ¿eh? Si tu marido está robando tu paz, no lo sacas. No lo saques, sí. El gozo, o sea, que haya gozo, que en verdad puedan disfrutarse uno a otro, que haya pureza. O sea, no dejes entrar inmoralidad en tu casa. Es muy difícil. Es muy difícil hoy frenar la inmoralidad porque está por todos lados. Sí. Entonces tienes que ser muy cuidadoso y con tus hijos, o sea, checa que están viendo que eso, pero no solamente, no lo hagas porque está mal, sino explícale por qué. Porque eso va a robar la pureza de sus vidas. Fe, o sea, creer que lo que estás haciendo tiene... Dice Pablo que si Jesús no va a regresar, que si no hay resurrección, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. O sea, explícale a tus hijos que hay un futuro en esto, que hay una razón por qué vivir el reino de Dios, que a largo plazo y en el corto plazo y largo plazo tiene mucho más frutos vivir el reino de Dios. Y obviamente todo eso te va a llevar a amarse. O sea, a amarse unos a otros, a cuidarse unos a otros, a tener cuidado unos de otros. Pero le estamos pidiendo a nuestros hijos que nos amen, o nosotros amar a nuestros hijos, sin tener respeto, sin tener paz, sin haber gozo, sin haber pureza, sin tener fe. Pues es muy difícil amar así. Tenemos que obrar en el Espíritu opuesto y pedirle al Señor que nos ayude. Entonces quiero terminar con una oración, porque se nos está ya acabando aquí el tiempo. Pero si tú estás ahí escuchándome y tú en verdad quieres implementar la cultura del reino de Dios en tu casa, lo primero que tienes que hacer es invitar esa cultura. Es invitar al Espíritu Santo a que tome control. Entonces, ¿por qué no oramos juntos? Es una oración sencilla, pero que tiene mucho poder. Y puedes decir, Señor Jesús, yo quiero que la cultura del reino de Dios llegue a mi hogar. Señor, que la cultura de este mundo, la cultura religiosa, la cultura política, la cultura aún, Señor, que de inmoralidad que quizás se ha creado en mi casa, salga en este momento y que tú tomes con total control de mi hogar. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos muestres, nos guíes, nos enseñes cómo vivir una cultura del reino de Dios. Y ese es el primer paso. Busca una iglesia donde se implemente el reino de Dios y empieza a obrar en el Espíritu opuesto y seguro verás grandes resultados. Espero que te haya gustado esta serie que se llama Establece una nueva cultura en tu hogar y si Dios quiere y lo permite nos escuchamos la próxima semana. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.